Vamos a orar y vamos a poner este tiempo en manos del Señor para que nos dirija a través de su palabra. Señor, queremos darte muchísimas gracias. Gracias porque podemos abrir a tu palabra, podemos aprender juntos, podemos estudiarla, podemos saber un poco más acerca de lo que tú demandas de tus hijos y un poco más acerca de cómo eres tú, Señor, y queremos que tú nos hables, queremos rogarte que tú nos guardes y queremos, Señor, tu bendición y por eso, Señor, te buscamos en tu palabra. Te pedimos que abras nuestra mente, nuestro corazón, para escuchar el mensaje de hoy, para aplicarlo a nuestra vida y para servirte y glorificarte con lo que aprendamos, Señor. Y lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Estamos en Primera de Juan, en el capítulo 2, y hoy tenemos los versículos 15 a 17. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 a 17. Y la verdad es que está siendo una muy buena serie, la de Primera de Juan. Estamos aprendiendo muchísimas cosas. Creo que está siendo de ánimo para los hermanos también en la congregación. Y particularmente, por ejemplo, la semana pasada fue una predicación brillante que creo que nos trajo muchísimo ánimo a todos. Así que gracias, Santi, por la parte que te toca. Y la verdad es que estamos en un momento dentro de la carta de Juan a las iglesias en la que ha habido un pequeño intermedio. Empezó hablando acerca de lo que realmente es Cristo. Habló de los falsos maestros y de lo que enseñan y ha hecho una pequeña pausa pastoral para animar a los creyentes de la iglesia, ¿vale? Y entonces vino ese texto de os escribo a vosotros hijitos, os escribo a vosotros padres, os escribo a vosotros jóvenes, donde se dirigía a los creyentes en general, a los creyentes que llevan ya años en la iglesia, a los creyentes maduros y a los que aún son jóvenes en el Señor. Y les animaba diciéndoles las realidades espirituales que el Señor ha hecho en sus vidas. Y ahora va a continuar con estas realidades espirituales y nos va a plantear un dilema bastante importante, pero lo va a hacer en un sentido que nos va a animar, ¿vale? Quiero que tengáis en cuenta que el mensaje de hoy no es un mensaje de exhortación para regañar, sino es un mensaje de ánimo, ¿vale? Porque vamos a ver cómo al final todo nos lleva a algo que nos tiene que alegrar y que nos tiene que guiar en nuestra vida. Voy a leer el texto. Juan, capítulo 2, versículo 15. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Son solamente 3 versículos, pero seguro que casi todos los que estáis aquí habéis oído alguna predicación acerca de este pasaje. Casi todos. Hoy nos vamos a enfocar en este pasaje a la luz de estudiar toda la carta, ¿vale? Y vamos a fijarnos en lo que estaba hablando Juan, a quién estaba hablando Juan y por qué estaba diciendo esto Juan. No lo estaba diciendo porque sí, ni hablaba en general de muchas cosas, sino que hablaba de cosas muy concretas en un contexto muy concreto y creo que es un contexto que nos sirve a nosotros también y que podemos aplicar en nuestra congregación. ¿Recordáis quiénes eran los enemigos con los que estaba batallando Juan? Eran aquellos gnósticos, aquellos que ponían en duda quién era Jesús, lo que era Jesús, lo que representaba, si era realmente Dios, si era realmente hombre. Ellos eran personas que buscaban un conocimiento oculto, que decían que sabían muchísimo más, que ofrecían algo diferente y que estaban tentando y arrastrando a mucha gente de la iglesia. Estaban haciendo muchísimo daño. Y Juan tiene que tomar cartas en el asunto, nunca mejor dicho, y escribe esta carta para advertir a los creyentes. Bien,
Pues vamos a fijarnos en primer lugar en la primera palabra del texto. Y la primera palabra es no. Hay una cosa que no le gusta nada a los falsos maestros que se infiltran en las iglesias, y es que la Biblia contiene mandamientos y que contiene prohibiciones. Es muy interesante esto. Los falsos maestros intentan relajar la situación de tal forma que aquí cada uno puede hacer lo que quiere. Cada uno puede alabar a Dios a su manera, porque realmente lo que quieren es que cada uno tenga su Dios a su manera. Pero Dios constantemente en la Biblia da mandamientos y da prohibiciones. Y os voy a poner un par de ejemplos. Vamos a Génesis 1:28, desde el principio. Génesis capítulo 1, versículo 28. Y dice así: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Un mandamiento: fructificad, multiplicaos. Otro mandamiento: llenad la tierra. Otro mandamiento: sojuzgadla. Otro mandamiento: señoread en los peces del mar, etcétera, etcétera. El Señor encarga al hombre el cuidado de la creación. Una prohibición: Génesis capítulo 2, versículo 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Vemos que es algo que ocurre desde el principio. Hay mandamientos y hay prohibiciones. También ocurre con Moisés. Fijaos, si hablamos de mandamientos, vamos a Éxodo 20. Éxodo 20. Y podríamos poner cualquier ejemplo. Vamos a leer solamente, por ejemplo, versículo 12. Un mandamiento: honra a tu padre y a tu madre, ¿vale? Para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Honra a tu padre y a tu madre. Un mandamiento. Tenemos que hacer eso. El Señor demanda de nosotros que hagamos honra a nuestros padres. Versículo 13. Una prohibición: no matarás. Otra prohibición: no cometerás adulterio. Otra prohibición: no hurtarás. Mandamientos y prohibiciones. Bueno, David, pero esto ocurre en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento Jesús no prohíbe nada. Vamos a Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, versículo 9. Por ejemplo, un mandamiento: ¿cómo oraremos? Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, etcétera, etcétera. Jesús da un mandamiento de cómo debemos orar. Mateo capítulo 6, versículo 19. Perdón, 6, 19. No os hagáis tesoros en la tierra. No os hagáis tesoros en la tierra. Y además, tiene algo que ver con el texto de hoy. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo. Otra prohibición más. También incluso los apóstoles. Pablo, segunda de Timoteo, capítulo 4. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Perdón, 4.12 no puede ser. 4.1, perdón. Te encarezco delante de Dios y delante del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, ¿vale? 1 y 2. Que prediques la palabra. Es importante, tienes que predicar la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Un mandamiento clarísimo a Timoteo. Una prohibición. Primera de Timoteo 6:17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan esperanza en las riquezas. No seáis altivos, no pongáis esperanza en las riquezas. Prohibición y mandamiento. Y uno más.
ya por terminar. Santiago también. Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Sed hacedores de la palabra. Y Santiago 4:11. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. ¿Veis la constante durante toda la Biblia? Desde el principio hasta el final, y estamos en Primera de Juan, y nos dice ahora, no améis al mundo. Desde el principio hasta el final, la Biblia está llena de mandamientos y de prohibiciones. Y yo pregunto, ¿para qué son las prohibiciones? Simplemente porque Dios es un aguafiestas, ¿verdad? Porque Dios se dedica a fastidiarnos y cuando queremos hacer algo nos dice, no lo hagas. Eso muchas veces es lo que decimos los hijos de los padres. Que los padres son unos aguafiestas, porque queremos hacer algo y nos dicen, no, no vayas a tal sitio, no, no hagas tal cosa. Precisamente, ¿por qué los padres le dicen a los hijos no hagas esto? Por su bien, para protegerles de ciertos peligros. No metas los dedos en el enchufe, hijo. Y si tú desobedeces esa prohibición, ¿qué ocurre? Pues que se te van a poner los pelos de punta y vas a tener un peinado espectacular, en el mejor de los casos. Entonces, esto precisamente es muy importante. Dios nos está diciendo muchas veces lo que tenemos que hacer, porque nos dice cómo debemos conducirnos en la vida, pero también nos prohíbe cosas que son peligrosas para nosotros. Y ahora vamos a ver de qué peligro estamos hablando. Estamos hablando de no amar al mundo ni las cosas que están en el mundo. Versículo 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y por un momento podemos pensar, pero esto no es contradictorio. No hemos leído, no hemos aprendido en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué ahora nosotros no podemos amar al mundo? Pues porque hay diferentes tipos de mundo. No es lo mismo el mundo al que se refiere Juan 3:16 que el mundo al que se refiere Primera de Juan. Juan 3:16 se está refiriendo a la humanidad, a la totalidad de las personas que hay en el mundo. Y os voy a decir, en primer lugar, a qué no se refiere Juan cuando habla del mundo, aquí, en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. No améis al mundo, no se está refiriendo a la creación, a todo lo creado. No se está refiriendo a eso. Fijaos lo que dice Salmo 19:1. Salmo 19, versículo 1. Porque de la creación lo que tiene que decir es lo siguiente. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Juan no se está refiriendo a la creación aquí. Tampoco se está refiriendo al sistema civil donde nosotros estamos viviendo. Es decir, nosotros vivimos en sociedad. Vivimos en el mundo. Somos maridos, esposas, hijos, hijas, trabajadores, jefes, estudiantes. En cuanto a eso que somos, debemos seguir siéndolo. No nos está diciendo, apartaos de todo, no seáis marido de nadie, no seáis mujer de nadie, no seáis hijo de nadie, no seáis trabajadores, ni estudiantes, ni nada. No está refiriéndose tampoco a eso. Nosotros tenemos que seguir siendo buenos trabajadores, buenos maridos, buenas esposas, buenos trabajadores, justos jefes, buenos estudiantes, etc. Tampoco se está refiriendo a dejar de relacionarnos con los incrédulos. Podríamos decir, bueno, el mundo son los incrédulos, los que no creen en Dios. Entonces nos está diciendo que no nos juntemos con ellos, que no seamos amigos de ellos, que no nos acerquemos ni vayamos a comer con ellos. Tampoco. Primera de Corintios 10:27. Fijaos lo que dice aquí el apóstol Pablo. Primera de Corintios 10:27. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Para nada está prohibido relacionarse con un no creyente.
Si un no creyente os invita a su casa y os apetece ir, id. Y dad testimonio, evidentemente, de lo que creéis. Pero no nos está diciendo aquí, apartaos de los incrédulos. Tampoco nos está diciendo que nos apartemos de los temas de la sociedad en cuanto a leyes, en cuanto a política. Hay una corriente cristiana que dice, bueno, nosotros no queremos saber absolutamente nada de las leyes, no queremos saber nada de la política, no queremos saber nada de nada. No, nosotros, a mí no me hables de esto. Yo estoy aquí como en una burbuja donde las cosas de la sociedad no me afectan. Tampoco nos está llamando a esto. Y tampoco nos está hablando de vivir en un monasterio. Durante muchos siglos hay muchas personas que han pensado que este texto se refería a vivir completamente apartados del mundo. Vamos a hacer un edificio, vamos a vivir todos juntos aquí, vamos a vivir como monjes y ya está solucionado el problema. Ya no hay pecado, porque como todos sabéis, en los monasterios no ha habido pecado ninguno. No ha ocurrido ninguna cosa mala jamás. Para nada, todo lo contrario. Si os contara historias que se pueden leer de lo que ha ocurrido en monasterios, se os pondría los pelos de punta. ¿Por qué? Porque el problema no está fuera, está en nuestro corazón. El pecado está en nuestro corazón y si nos encerramos un grupo de pecadores, el pecado va a salir también. No importa eso. Pues entonces, ¿a qué se refiere Juan cuando está hablando del mundo? No améis al mundo, ni las cosas del mundo. El mundo al que se está refiriendo aquí es un mundo, un sistema espiritual. Es un sistema invisible, pero es un sistema espiritual de maldad, que está dominado por Satanás, es el reino de Satanás, y que es lo que se rebela contra Dios, contra su palabra y contra su pueblo. Este sistema mundano, este sistema diabólico, esto que subyace por debajo de todas las cosas, esto es a lo que nos llama Juan a apartarnos, a no amarlo. Por tanto, no améis esto ni las cosas que hay en él. El problema está en que este sistema, este mundo, se infiltra en todas partes. Hemos hablado de no apartarnos de la sociedad, pero en la sociedad está metido. Hemos hablado de no apartarnos o ser ajenos a las leyes y la política, pero está metido. Está incluso metido en la iglesia. Y esto es el contexto en el que está hablando Juan. Cuidado, mucho cuidado, porque este mundo se infiltra en la iglesia. Porque hay algunos que han amado al mundo y las cosas del mundo y se han metido dentro de la iglesia. Y tenéis que tener mucho cuidado. Porque los falsos maestros son los mundanos. Y como veremos la semana que viene, estos falsos maestros, esos mundanos, también los llama anticristos. Pues estos falsos maestros están buscando formar un nuevo tipo de cristianismo. Porque si hay algo que les caracteriza, es que no venían los gnósticos y decían, oye, vengo aquí y voy a formar una nueva religión. Nos vamos a llamar los gnósticos, venid con nosotros. No. Llegaban los gnósticos y decían, hola, nosotros somos cristianos y os vamos a enseñar a Cristo de verdad. Venid que os vamos a enseñar sus secretos. ¿Veis la diferencia? ¿Veis la sutileza? Así se meten las cosas en la iglesia, porque Satanás no es tonto. Y no va a decir, no se va a poner una etiqueta, decir, soy Satanás, iglesia de Satanás. No, va a decir, iglesia de Jesús. Iglesia de Jesús. Los falsos maestros están buscando un nuevo tipo de cristianismo. Un cristianismo que tiene muchas características, entre ellas que la cruz no importa. Es un cristianismo sin dolor, sin autonegación, un cristianismo sin sufrimiento, un cristianismo que ignora el vituperio de Cristo, un cristianismo basado en los antojos del hombre, que busca la comodidad, que busca el satisfacerse a uno mismo, busca el egocentrismo. Todo es la persona. Yo. Algo que exalta el orgullo.
Y vamos a ver que esto es algo muy, muy, muy peligroso. Vamos a ir a un texto de donde nos vamos a parar un poquito más, que nos va a ayudar a entender esto mismo. Marcos, capítulo 8. Marcos, capítulo 8, versículos 31 en adelante. ¿Lo tenéis todos? Marcos 8, 31. Bien. Ahora fijaos en lo que va a hacer Jesús, lo que va a decir Jesús, y cómo aquí Jesús va a ser quien nos marca la pauta de cómo debemos actuar, de cómo debe funcionar el cristianismo, y Pedro va a ser el antagonista en esta ocasión. Pedro va a meter la pata hasta el fondo y se va a comportar como se comportan los falsos maestros. Fijaos por eso la gravedad de lo que hace Pedro aquí. Versículo 31. Está hablando Jesús y dice: y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. ¿Vale? Fijaos, está enseñándoles el sufrimiento de Cristo, lo que había de padecer para poder hacer su obra. El cristiano está llamado a seguir los pasos de Cristo, y son pasos de sufrimiento también. Pero entonces llega Pedro y dice: no, ¿cómo que vas a sufrir? ¿Cómo que vas a padecer? ¿Cómo que vas a morir? Versículo 32. Esto les decía Jesús claramente. Entonces Pedro lo tomó aparte y comenzó a reconvenirle: no, Señor, por favor, que esto no te ocurra a ti. De ninguna manera puedes morir, de ninguna manera puedes sufrir, de ninguna manera te puede pasar esto. Tú tienes que vivir bien. Debemos vivir en comodidad, debemos vivir a salvo, debemos vivir guardados. No puede ocurrirte esto. No puede ocurrirte esto. Es un engaño muy sutil porque esto es lo que buscamos por nuestra naturaleza. Lo buscamos. Buscamos estar cómodos, tranquilos, satisfechos, buscar lo que a nosotros nos agrada, lo que a nosotros nos gusta. Eso es lo que buscamos. Lo buscamos y lo anhelamos. Y Pedro lo presenta delante de Jesús. Le está tentando y está como si le estuviera hablando el mismo diablo. Y por eso Jesús le contesta de la siguiente manera, versículo 33. Pero él, volviéndose, y fijaos el detalle, y mirando a los discípulos, porque quería que todo el mundo lo viera y lo entendiese bien, reprendió a Pedro diciendo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Este es el gran peligro, no poner la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y eso se puede hacer fuera en la calle y se puede hacer aquí en la iglesia. Cuidado. Por eso Juan nos está advirtiendo: no améis al mundo ni las cosas que vienen del mundo. Es decir, esa forma de mirar las cosas, esa forma de observarlo todo, esa forma en la que nosotros estamos fijándonos en nosotros mismos, en nosotros, y nos olvidamos de mirar las cosas como Dios las ve. Y Jesús sigue diciendo, versículo 34, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y esto es una cosa que a los falsos maestros les revienta. Si pudieran arrancar esta hoja de la Biblia, la arrancaban. Porque les reconcome. Es justo lo contrario. Justo lo contrario. Esto es no amar al mundo. Tiene uno que ponerse en pos del Señor. Tiene uno que negarse a sí mismo. Tiene uno que tomar su cruz y seguir a Jesús. Es muy duro.
Y aún sigue más, versículo 35. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. La lógica de Dios es al revés que la lógica del mundo. ¿Qué quería Pedro? Salvar a Jesús, que no sufriera, que no pasara nada, que no tuviera ningún tipo de problema. ¿Por qué vas a morir, Señor? No, 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 de ninguna manera. No entendía que tenía que morir, que era necesario. No lo entendía. Y eso es otra de las cosas que le ocurren a las personas mundanas, a las personas que aman el mundo, que cuando les hablas de realidades espirituales, no las entienden. No las entienden. ¿Recordáis cuando Jesús dice que sus ovejas oyen su voz? Precisamente, solamente sus ovejas oyen su voz. Las cabras, aquellos que no son de sus hijos, no entienden la voz del Señor. Les habla y no lo entienden. Les habla realidades espirituales que no comprenden. Y los falsos maestros son incapaces de entender las realidades espirituales. Entonces, ¿qué tenemos que evitar en nuestra congregación? Tenemos que evitar un cristianismo acomodado. Tenemos que evitar un cristianismo mundano, un cristianismo que se busca su comodidad, su satisfacción. Un cristianismo light que quita mandamientos y prohibiciones porque queremos estar bien y cómodos. Eso es lo que tenemos que hacer. Y además, fijaos en el detalle. Dice Juan, amad a Dios más que al mundo. No. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y dice además, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Son cosas contrarias. No puedes amar un poquito al mundo y a Dios un poquito más. No puede ser, no es compatible. Y os voy a poner una ilustración. Quiero que cada uno de vosotros piense en su padre. ¿Vale? Pensad en vuestro padre y pensad que hay una persona que ataca a vuestro padre, que le afrenta constantemente, que le insulta, que lo tira por los suelos, que cuando lo ve le golpea, le pega, le escupe en la cara. ¿Tú podrías ser amigo de esa persona? ¿Amarías a una persona que hace eso a tu padre? Pues eso precisamente es lo que ocurre con esto. El mundo aborrece a Dios, lo aborrece, a nuestro Padre Celestial. Y nosotros no podemos estar en los dos bandos. Si estamos en uno, no podemos estar en el otro. Lo dice Juan muy claramente. Si alguno ama al mundo, es que el amor del Padre no está en él. Es que no estás amando a Dios. Si amaras a Dios, si de verdad conocieras a Dios, si como hemos hablado, tú eres un creyente fiel, un creyente maduro que conoce a Dios, como vimos la semana pasada, no puedes amar al mundo. No puedes. Y no es un no quieres, es que no puedes amar al mundo. Porque el mundo es lo contrario, es el reinado de Satanás. Entonces, no dejes pasar al mundo a la iglesia. Vamos al versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Tres cosas que no provienen de Dios, sino que provienen del mundo. Deseos de los ojos, deseos de la carne, deseos de los ojos y vanagloria de la vida. ¿Pero qué es esto? ¿Os acordáis que os dije que los falsos maestros y los mundanos no pueden entender las cosas espirituales? Mirad, lo dice Pablo en 1 Corintios, capítulo 2 y versículo 14.
Cuando Juan utiliza aquí la carne, los deseos de la carne, esa palabra que utilizan en el griego, es la misma palabra que utiliza aquí para el hombre natural. Y fijaos lo que dice. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Las cosas que son del Espíritu son para ellos locura. ¿Por qué vas a sufrir? ¿Por qué no te vas a enaltecer a ti? ¿Por qué te vas a hacer tú más pequeño y vas a hacer a Cristo más grande? Hazte grande tú. Crece. Vive bien. Vive cómodo. Sé feliz. Disfruta. Y sí, puedes ser feliz y puedes disfrutar, pero no así. Esto es un engaño. Y Satanás siempre pone el engaño, el anzuelo, para que tú piques. Y nos pone por delante los deseos de la carne, el satisfacernos a nosotros mismos, para que no hagamos esto. Otro texto que quería leer con vosotros es Santiago 3, 14, 16. Si queréis no lo busquéis. Santiago 3, 14. Dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Otra vez la misma palabra, animal, es la misma palabra que utiliza aquí para la carne, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Donde hay todas estas cosas malas, no provienen de Dios, vienen de nuestra naturaleza pecaminosa, vienen del mal, vienen del mundo. Tenemos que tener eso desterrado de nuestras iglesias. El deseo de la carne, entonces, fijaos, es la satisfacción del ego, de yo, lo que yo quiero, lo que yo deseo, lo que a mí me hace feliz, lo que a mí me da placer. Eso es el deseo de la carne. ¿Cuántas veces no buscamos nosotros o no somos tentados para buscar lo que nos atrae, lo que nos gusta, lo que nos deja bien, lo que nos pone súper animados? Fijaos, otra ilustración. Vamos a hacer ahora un taller bíblico para gente mundana. ¿Cómo vamos a predicarles? Vamos a predicar acerca del tema del adulterio. No adulteres. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer de la siguiente manera. No debemos adulterar. ¿Sabéis por qué? Porque si tú te acuestas con otra mujer, puedes tener una enfermedad venérea. No te acuestes con esa mujer porque si tu mujer se entera, se va a enfadar y te va a poner de patitas en la calle. Y entonces, ese mensaje, una persona mundana lo entendería. Porque diría, es verdad, no debo hacer eso porque pierdo mis beneficios. Porque ya no tengo esa recompensa, porque no me compensa. Pongo los pros y los contras y psicológicamente eso está muy bien, es estupendo, es maravilloso. Cuidado con hacer psicología en la iglesia en vez de predicar. Mucha gente utiliza la psicología en vez de los mandamientos que vienen en la Biblia, en vez de las realidades que vienen en la Biblia. La psicología nos puede ayudar a detectar un problema, pero no sirve para curarlo, porque la cura está en Dios. Cuidado con esto. Nosotros buscamos satisfacernos. Nosotros buscamos estar bien. Nosotros no podemos enfadarnos, no podemos estar a disgusto, no podemos estar incómodos. Si yo voy a una iglesia donde estoy incómodo, me voy a otra porque ¿para qué voy a sufrir? Yo no sufro. El sufrimiento no es para los cristianos, no.
¿Quién os ha dicho que sufrir es para los cristianos? No, el Señor no quiere que sufráis. El Señor quiere que estéis bien. El Señor quiere que seáis ricos. El Señor quiere que tengáis muchos coches. Fijaos yo qué bien voy. Toda la teología de la prosperidad. ¿Qué es sino esto? Y esto ocurre en las iglesias. Venid aquí, venid y ofrendad en mi iglesia y el Señor os va a colmar de bendiciones. Venid a esta iglesia y vais a disfrutar de todos los placeres, porque aquí en esta iglesia lo damos todo. Venid a esta iglesia y seréis importantes. Eso es lo que nuestra carne desea. Pero el creyente es completamente diferente. ¿Qué es lo que busca el creyente? El creyente busca glorificar a Dios. Y es elegir, es tan sencillo como elegir. ¿Glorificas a Dios o te glorificas a ti? No hay más. ¿A quién vas a glorificar? Los deseos de los ojos. Los ojos de la persona mundana son ventanas abiertas al pecado y buscan. ¿Qué puedo hacer? Antes he hablado de gente que va a la iglesia. ¿Cuánta gente va de iglesia en iglesia? Porque no está a gusto, porque no le reconocen lo suficiente, porque aquí no se me escuchó, aquí no se me trató bien, aquí no se me dio un masaje en la espalda cada domingo cuando venía. Yo quería venir a la iglesia y yo quería que me tuvieran como un rey, en palmitas. ¿Por qué no me tienen en palmitas en esta iglesia? ¿Por qué no se han dado cuenta de lo inteligente que soy? ¿Por qué no se han dado cuenta de los muchos dones que tengo? ¿Por qué no se han dado cuenta? Y además yo voy a esta iglesia y mira, voy a buscar una iglesia donde haya muchas chicas, porque estoy buscando pareja. O voy a ir a una iglesia donde hay muchos chicos, porque estoy buscando pareja, necesito casarme, quiero casarme. Yo no voy a la iglesia porque a mí Dios me da igual. Yo voy a la iglesia a buscar pareja. Pues algunos a lo mejor se ríen, pero hay muchísimas personas que hacen esto. Que van a una iglesia a buscar pareja. Cuando no encuentran pareja, se van a otra iglesia. O dejan su iglesia porque aquí no hay chicas. ¿Por qué esperar en Dios? ¿Por qué esperar a lo que Dios te provea? No importa. Mejor yo busco. Yo miro, busco. A ver, ¿dónde está lo que yo quiero? Y yo quiero además que se me reconozca. ¿Por qué no me dejan predicar en esta iglesia? ¿Por qué no me dejan enseñar? ¿Por qué no me dan un cargo? ¿Por qué no me hacen anciano? ¿Por qué no me hacen, aunque sea un diácono, que es alguien líder de un ministerio? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo hacer esto? Cuidado con el enfoque que hacemos. Una persona puede predicar, una persona puede ser anciano, una persona puede ser líder de jóvenes, una persona puede dirigir la escuela dominical, una persona puede ser el coordinador de la limpieza, puede ser 1.000 millones de cosas en la iglesia. Pero cuidado con los que buscan eso. Porque están buscando con sus ojos qué hacer, cómo satisfacerse a sí mismos, para ellos mismos. ¿Y sabéis por qué buscan? Y buscan, y buscan. Porque no están satisfechos. No están satisfechos. Cristo no les satisface. Pero eso no es la visión de un creyente. Aquellos creyentes a los que Juan se ha dirigido anteriormente. Estos hijitos, queridos hermanos, vosotros que vuestros pecados han sido perdonados, vosotros que habéis conocido al Padre, vosotros jóvenes que habéis vencido al maligno, que habéis sido fortalecidos con la palabra de Dios, vosotros sí estáis satisfechos en Cristo. El que está satisfecho en el Señor es feliz, esté donde esté. Está satisfecho, no anhela, no ambiciona. No busca reconocimiento, que es lo que vamos a ver ahora.
Un buen creyente, un creyente auténtico, está contento aunque su trabajo en la iglesia sea limpiar los baños. Y lo hace para el Señor. Y lo hace feliz, porque lo hace para Él. A lo mejor lo único que hace es poner un café o ayudar a un hermano, llamarle por teléfono. Ese es su trabajo, llamar por teléfono a los hermanos. Y a lo mejor no se lo reconocen nunca. A lo mejor tú estás llamando por teléfono preocupado por los enfermos. Y nadie te va a decir nunca, oye, qué bien que lo has hecho, estupendo. Pero no te importa. Porque no lo haces para eso, lo haces para el Señor. La vanagloria de la vida, precisamente. ¿Cuál es la meta de los mundanos? ¿Cuál es la meta de los falsos maestros? Es su propia gloria, lucirse. El mundano necesita ser reconocido. Necesita estar exhibido. Filipenses 2:21. Filipenses 2:21. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Todos buscan lo suyo propio y no buscan lo que es de Cristo Jesús. ¿Qué ocurría también cuando Jesús hablaba con los fariseos? Juan capítulo 5, versículo 44 le decía: ¿cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Os dais gloria los unos a los otros. Juan 5, 44. Juan 5, 44. Y precisamente hoy, día de la Reforma, José ha leído antes las 5 solas. ¿Cuál es una de las 5 solas? ¿La última? Muy bien. En latín, soli Deo gloria, que es solo a Dios sea la gloria. El creyente solo quiere dar la gloria a Dios. A Dios. Entonces, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, todo eso no proviene del Padre, como hemos visto, sino del mundo. Viene de Satanás. Nosotros no estamos hechos para ser orgullosos. Nosotros estamos hechos para hacernos nosotros pequeños y Cristo grande. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo hemos leído esta mañana. Nosotros somos los quebrantados de corazón, no los orgullosos. Salmo 34, 18. Y aquí vamos a ir viendo, precisamente, vamos a ir encaminándonos hacia el consuelo de este mensaje. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. ¿Dónde está el Señor? Con los quebrantados de corazón. ¿Con los altivos? ¿Con los orgullosos? ¿Con los protagonistas? No. Con los que sufren, con los que se humillan, con los que quebrantan su corazón, los que ven su pecado y se hacen pequeño, como el publicano. Sé propicio a mí, pecador. Sé propicio a mí, porque yo no merezco nada. Y el falso maestro es como el fariseo que decía, gracias porque no soy como este. Qué importante soy, qué maravilloso soy. Y todo esto nos lleva también a otra cosa. Hemos recibido dones. Y os acordáis que os acabo de decir hace muy poco tiempo que hay gente que quiere que se les reconozca. Tengo dones y quiero que se me reconozcan. Yo sé predicar, quiero que reconozcan lo bien que predico. Quiero que reconozcan lo bien que yo sé enseñar. Quiero que reconozcan lo importante que soy. Quiero que reconozcan lo bien que canto, lo bien que toco la guitarra, lo bien que bailo, lo bien que lo que sea. Porque Dios me ha dado un don para esto y quiero que me lo reconozcan. Y cuidado con eso.
Porque los dones del Señor tienen una responsabilidad. Voy a ser rápido. Lucas 12:48, al final del versículo. Y fijaos la diferencia entre tener un don y querer lucirse con él a la realidad de un creyente. Lucas 12:48, al final, dice: porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Hay una responsabilidad muy grande. El Señor va a pedir cuentas de lo que nos ha dado. No es una cosa que se puede hacer porque sí. Nosotros, entonces, tenemos que ser completamente diferentes. Buscar, apartarnos completamente de ser los protagonistas y ponernos en segundo, en tercer, en cuarto plano. No importa. Teniendo siempre a los demás como más importantes que nosotros. ¿Veis la diferencia? Toda la enseñanza de la Biblia nos lleva a eso. Porque el Señor es grande y nosotros somos pequeños. El prójimo es grande y nosotros somos pequeños. El que está aquí puesto en lugares importantes está puesto para servir. ¿Os dais cuenta de la diferencia? Pero el mundo no busca eso, busca lo contrario. ¿Cuál es el fin, entonces, de todo esto? Hay dos finales aquí, versículo 17. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ese falso cristiano, que no ha dejado de llamarse cristiano, que usa el vocabulario evangélico para engañar, para confundir, que hablan del Señor Jesús, que le pueden llamar incluso Señor, pero que están hablando de otro Jesús. Están hablando de uno que está hecho a su medida. Están hablando de uno que contradice lo que dice la palabra de Dios. Y si alguien os anuncia otro evangelio, ¿qué tenéis que hacer? Cortarle, les rebanamos aquí. Si alguien os predica otro evangelio, lo tenéis que desechar. Estoy deseando a ver cuando echamos a alguien del púlpito y le echamos a patadas. No, porque sería malo, porque quiere decir que ha llegado hasta el púlpito. Eso sería muy, muy, muy peligroso. Pero efectivamente. Y nuestro último texto de hoy, Mateo 7:21. Fijaos, el fin de los mundanos es que esto va a pasar. Esto va a pasar. Es finito, se acaba. Tienen los días contados. Mateo 7, 21, 22 y 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Estos son los falsos maestros. Y fijaos lo que pueden llegar a hacer los falsos maestros. Pueden llegar a profetizar. Pueden llegar a echar fuera demonios. Pueden llegar a hacer milagros. Pero fijaos en lo que ellos le dicen a Jesús. Señor, Señor, no profetizamos nosotros, no profetizamos en tu nombre. Y en tu nombre echamos nosotros fuera los demonios. Y en tu nombre hicimos nosotros muchos milagros. Señor, nosotros hemos hecho mucho. Hemos hecho. Nosotros hacemos. Por ti. Pero nosotros lo hicimos. ¿Y qué les dice Jesús? Nunca os conocí. Nunca os conocí siquiera. Apartaos de mí. Esto ocurrirá. El tiempo de los malos es
finito, se acaba, se pasa. No van a poder hacer daño para siempre. En cambio, volvemos al versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y qué hemos leído en el versículo 17? El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Vosotros que habéis conocido al Señor, vosotros cuyos pecados han sido perdonados, vosotros que habéis dejado el mundo por Cristo, vosotros que habéis vencido al maligno, vosotros obedecéis al Señor y permaneceréis para siempre. ¿Y significa esto entonces que la salvación viene por obras? Podría decir alguno. No, para nada. Juan lo que está haciendo aquí es describir lo que hace el que ha creído. El que ha creído es salvo y obedece. ¿Os dais cuenta? La obediencia es el fruto de una conversión auténtica, de una conversión verdadera. ¿Cómo diferenciamos nosotros un naranjo de un limonero? Bueno, los expertos a lo mejor por las hojas saben diferenciarlo, o por el tronco, o por lo que sea. Pero ¿cómo los diferenciamos los demás? Por el fruto. Cuando da naranjas o da limones. A ver, yo sé que ya he dicho una barbaridad. Para los que tenéis plantas, pues seguramente digo, hombre, es evidente, David, ¿cómo no vas a diferenciar un naranjo de un limonero? Parece mentira. Es como si me lo comparas con una higuera, que es muy diferente. Vale, pero entendéis el ejemplo, ¿no? La ilustración. Entonces, ¿cómo sabemos una cosa u otra? ¿Cómo sabemos si somos de Dios o somos del mundo? Por los frutos. El verdadero creyente, el que de verdad ha creído en el Señor, el que ha entregado su vida, el que ha sido limpiado de sus pecados por la sangre de Jesús, esa persona da fruto de obediencia. Obedece a su Señor. Y el que obedece al Señor permanece para siempre. Fijaos que vamos a estar para siempre con el Señor. Para siempre. No importa el pequeño tiempo de sufrimiento que podamos pasar aquí en la tierra. No importa eso. Eso es muy pequeño comparado con lo que está por venir. Y a veces nos cuesta ver esto. Pues a veces tenemos la vista tan corta que vemos lo que tenemos delante y no nos damos cuenta de que hay dos finales. El final de los mundanos y el final de los creyentes. Y el final de los creyentes, ¿sabéis cuál es? Que no hay final. Que no hay final. Que es una eternidad con nuestro Dios. Con nuestro Dios el verdadero. El que se predica en esta palabra. El que predicamos en la iglesia. A nuestro Señor, el Dios Todopoderoso, que envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Fijaos qué maravilla, qué maravilla. Y por tanto, nos apartamos de los otros. Nos apartamos del mundo. No queremos saber nada. No lo queremos. No lo podemos amar. Y todo tiene que ver, ¿veis la correlación todo el tiempo? El negarse a uno mismo es precisamente abandonar el mundo. No dejarnos llevar por nuestras pasiones y nuestros deseos, sino someterlos al Señor. Y por supuesto que el creyente peca, por supuesto que el creyente cae, que el creyente tiene una debilidad. Pero ¿qué ocurre? Que el creyente sufre cuando cae, sufre cuando mete la pata y corre al Señor a pedir perdón y corre arrepentido a pedirle ayuda para que siga en ese camino de santificación, para seguir obedeciéndole, para seguir adorándole, para seguir alabándole, para hacerlo por los siglos de los siglos. Y yo sé que ya es tarde, pero ¿me dejáis leer unos versículos, solamente leerlos? Fijaos, el Señor, el Padre, permanece para siempre. Salmo 102, 12. Salmo 102, versículo 12. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre y tu misericordia, y tu memoria de generación en generación. Jesucristo
también permanece para siempre. Hebreos 7:24. Hebreos 7:24. Mas este, y habla de Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Jesús también permanece para siempre. Primera de Pedro 1:25. La palabra del Señor. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Y junto con el Padre, junto con Jesucristo, junto con su palabra y junto con el Espíritu Santo, evidentemente, aunque no haya un versículo que lo mencione, estamos nosotros. Salmo 125:1. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Y Proverbios 10:25, y esta vez sí que ya es el final. Proverbios 10:25. Como pasa el torbellino, así el malo no permanece, mas el justo permanece para siempre. Y el justo, no porque sea justo por sí mismo, sino porque ha sido justificado por la gracia. El justo permanece para siempre. Fijaos, qué maravilla. Mantener esa condición eterna que tiene el Padre, que tiene el Hijo, que tiene su palabra. Ahí estamos nosotros también, unidos para siempre con Cristo. Pues vamos a dar gracias al Señor. Señor, te damos muchísimas gracias en esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias por advertirnos, Señor, de los peligros. Gracias por tus mandamientos y por tus prohibiciones. Gracias, Señor, por alertarnos de alejarnos del mundo, de las pasiones que vienen de nuestro propio yo. Señor, ayúdanos a mantenernos firmes en ti, a guardar tu palabra, a obedecerte, Señor, a comportarnos como las personas que han creído en ti y que han dado su vida y que pueden decir que ya no vive uno, sino Cristo en él. Y, Señor, queremos que tú hagas esa realidad más y más fuerte en nuestros corazones y en nuestra mente. Ayúdanos, Señor, a menguar nosotros para que crezcas tú. Ayúdanos, Señor, a glorificarte en todo lo que hagamos, Señor. Que a ti solo sea la gloria. Te damos muchísimas gracias porque estaremos contigo para siempre. Y eso es un regalo que no podemos ni siquiera entender del todo. Pero te damos gracias por ello y te alabamos y te glorificamos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.